Vamos a entrar con un tema que da cuenta del dramático desmantelamiento que tiene Uruguay respecto a su democracia, precisamente, y el desmantelamiento directo a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Acá tenemos claramente un ejemplo y tiene que ver con la Fiscalía de Lesa Humanidad en este país. Se publicó un libro de parte de el periodista Pablo Cohen, Los Indomables, Topolansky y Mujica, con un prólogo de Carlos Pañi, en el cual pasan revista de la cantidad de testimonios falsos que se dieron ante la Fiscalía de Lesa Humanidad para condenar militares. Y dan cuenta de esto incluso en una imagen de estas dos personas sonrientes, mirándose en complicidad, dos delincuentes que atentaron contra el Estado uruguayo en su momento, que integraron bandas criminales organizadas y organizadas militarmente para atentar directamente contra las instituciones democráticas del Estado uruguayo, cobijados en aquel contexto de Guerra Fría, hablamos de la década del 60 y décadas del 70, por la Unión Soviética y por Cuba, formados militarmente en Cuba y en la Unión Soviética. Eran, bueno, una miríada de células terroristas organizadas militarmente y de modo profesional, atentando contra las instituciones, atentaron contra personas, mataron civiles, secuestraron, torturaron, hicieron copamientos y robo de distintos locales comerciales, también de hospitales, sanatorios, universidades, los casinos, empresas financieras, casas de familia, y también mataron militares, policías, jóvenes cadetes militares y jóvenes también cadetes policías, matando a sangre fría, dando señales precisamente terroristas. Tal fue así la cosa que Uruguay tuvo que tomar una decisión, el sistema político uruguayo tomó la decisión a través de la Asamblea General cuando había un gobierno democrático en aquel año 1973, y se resuelve en esa Asamblea General convocar a las Fuerzas Armadas disolviendo las cámaras, disolviendo el Parlamento y convocando a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la situación del país, dado que se cumplían todas las condiciones que establecen los artículos 31 de la Constitución de la República, como el artículo 168 en el numeral 17 de la Constitución de la República, aplicándose así la doctrina de la seguridad nacional. Doctrina que recomiendo se lea en Ohlin, es un gran teórico del derecho y del Estado de Derecho, un gran teórico de la teoría del Estado, pero a través de Ohlin vas a ver un mundo de autores y de tradiciones respecto a los mecanismos de inmunidad y de defensa que tienen los estados de derecho y las democracias del mundo. Y así lo dispone nuestra Constitución en esos dos artículos que te acabo de citar. Bueno, no voy a dar cuenta de esto ahora, pues si no sería muy largo, pero queda claro que manifiestan, dan testimonio de que a su vez los testigos que se presentaron ante la Fiscalía de Lesa Humanidad dieron falsos testimonios ante el fiscal especializado en estos temas, el doctor Ricardo Percivale. Por ende hay comisión de delitos, comisión de delitos, testimonio falso. Testimonio falso es un delito, por ejemplo. Pero en este país no pasa nada, no ocurre nada respecto a este tema, porque estamos viviendo un proceso de guerra civil legal en el devenir, digamos, de la consolidación de un Estado ideológico, este Estado ideológico legislado
definitivamente, digamos, en el año 2017, cuando se legisla la Fiscalía General de la Nación, creada para un régimen, digamos, jurídico y judicial de fiscalías asumiendo la tarea judicial penal que le corresponde al Poder Judicial, y de ahí que deroguen el Código del Proceso Penal para legislar un nuevo código llamado Código del Procedimiento Penal, que inaugura en el Uruguay, digamos que una institución jurídico-procesal que es antagónica, que es absolutamente desobediente de los preceptos constitucionales que inspiran toda la tradición judicial de nuestro país y que le dan, en definitiva, legitimidad, que le dan fuerza jurídica. Los romanos dirían imperi iuri, es decir, imperio jurídico o legitimidad jurídica a nuestras normas procesales. Esas normas que le dan legitimidad jurídica, validez legal a nuestras normas procesales son los artículos 12 al 23 de la Constitución de la República. En este nuevo Código del Procedimiento Penal de naturaleza fiscal, acusatoria, adversial, se registra un documento legal netamente contradictorio con la Constitución de la República y aún más que eso, desobediente respecto a la Constitución de la República, inconsulto de la Constitución de la República. Y en este contexto de desobediencia, de, digamos, infracción grave contra la Constitución de la República que comporta este nuevo sistema judicial penal en el marco de un régimen de fiscales y de fiscalías a través de la Fiscalía General de la Nación y de esa primer gran etapa del juicio penal, considerado por el propio código actual, el código vigente, como un régimen fiscal acusatorio adversial que le da muchísimas potestades a los fiscales, desplazando al Poder Judicial, es decir, debilitando al Poder Judicial, minimizando la acción y desprotegiendo a todos los habitantes de este país de las garantías del debido proceso que deben ser asumidas por un juez de acuerdo a los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República, como los sucesivos artículos que te nombré, ya a partir del artículo 12. Por ende, esta Fiscalía de Lesa Humanidad está en este marco, digamos, jurídico de desobediencia para con nuestra Constitución y por ende para con todo nuestro orden jurídico como el Estado de Derecho republicano y democrático que la Constitución manda, que la Constitución inspira como la única fuente jurídica de validez, como la única y exclusiva fuente jurídica de validez de acuerdo al orden jurídico que se concibe como un orden piramidal, un orden, digamos, estructurado sobre la base de jerarquías de normas, y la Constitución está en el vértice superior como la norma de mayor jerarquía o la ley suprema. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ninguna ley puede contradecir a la Constitución de la República, dado que la Constitución es la ley que está en el vértice de la pirámide y que inspira a todo el orden jurídico que obedece a ella, de ahí que en el derecho se hable de leyes interpretativas, porque la ley interpreta las disposiciones constitucionales, dado que es toda ley que esté integrada al orden jurídico de nuestro país, debe obedecer a los preceptos constitucionales, los cuales debe a su vez interpretar correctamente para no incurrir en contradicciones, porque si incurre en contradicciones, bueno, esas normas legales serán sometidas a una acción de inconstitucionalidad ante otro poder del Estado, que es el Poder Judicial,
cuya cabeza del órgano, diría Kirke, es la Suprema Corte de Justicia, que es la autoridad de ese poder, dentro de los tres poderes del Estado. Nada de esto se está cumpliendo en Uruguay, nada de esto. Todo esto fue desarticulado, desmantelado, a partir del gobierno de José Mujica, con un acto administrativo, es decir, con una resolución administrativa de una reapertura de los casos que estaban siendo cobijados por la ley de caducidad. Pero es muy largo, no vamos a entrar en ese tema, sino se nos va muchísimo todo esto y tenemos hoy a los participantes muy importantes, interesantes, como el periodista especializado en materia internacional, en temas internacionales, desde España, Julio Martino, y por otro lado vamos a conversar con el periodista Nahuel Esperanza, quien a su vez es nuestro editor actual de redes, editor profesional, pero también periodista profesional, investigador, y vamos a hablar con él acerca del concepto de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Y cerraremos el programa con la posibilidad que tiene el presidente de la República de abrir los archivos vinculados a aquel periodo predictadura y dictadura, incluso los archivos históricos, son una enorme cantidad de archivos, como el archivo Castiglioni, que dan cuenta de las investigaciones militares y policiales, documentación obtenida por la inteligencia militar de aquel entonces respecto a los hechos que se iban sucediendo en aquel trágico Uruguay. Este Uruguay de hoy no es menos trágico que aquel Uruguay, porque seguimos conviviendo con el mismo flagelo, el mismo drama, que son las huestes marxistas organizadas, pero ya por dentro del Estado y ahora reasumiendo el gobierno nacional a partir del 1 de marzo del año 2025. Yo escribí este artículo que pretendo leérselos para que quede más ordenado el tema, dado que es complejo desde el punto de vista jurídico para aquellos que no tienen formación jurídica, pero creo que he sido suficientemente claro en la narrativa de este artículo, el cual también publicaremos en nuestras redes. Lo intitulé Tres grandes fundamentos de la lesiva inconstitucionalidad de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Tres grandes fundamentos jurídicos de la lesiva inconstitucionalidad de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. El desenlace dramático que han tomado los enjuiciamientos y la prisión a militares y policías retirados por crímenes de lesa humanidad de parte del fiscal Ricardo Percival en Uruguay, han puesto en vilo a muchos compatriotas que ven en todo esto una verdadera caza de brujas, o podríamos decir que se trata de una campaña política de venganza y señal de poder, de ajusticiamiento a todo militar que se levante en armas contra las fuerzas revolucionarias marxistas que operan en Uruguay. Esta es la lectura que yo extraigo de lo que está sucediendo con esta Fiscalía de Lesa Humanidad, que adolece de todo tipo de defectos, de inconstitucionalidades, de ilegalidades. Fueron sometidas decenas de personas como ex integrantes militares y policiales de aquel gobierno del periodo histórico de la dictadura que abarcó los años 1973 a 1985. Ni lerdos ni perezosos, en el gobierno, primer gobierno del Frente Amplio, gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el año 2009 se promulga una ley que manifiesta que en nuestro estado hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985. Ley que va a inspirar o va a oficiar como la ratio legis de la ley que va a promulgar la Fiscalía de Lesa Humanidad. Es muy largo, tiene muchos puntos este tema, ¿vieron? No voy a entrar ahora en el análisis de esa ley del 2009 y tampoco voy a entrar en el análisis de por qué esa ley es la que inspira a la ley de lesa humanidad. Evidentemente este punto tiene tres puntos claves para ver, y esos tres puntos están fuertemente radicados en actos legislativos, acciones administrativas, José Mujica, y judiciales inconstitucionales. Acción de inconstitucionalidad
presentada por la fiscal Mirta Yance en aquel entonces ante la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, que le concede razones y da sentencia afirmativa respecto a esa acción de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional a la ley de caducidad. Punto uno. La ley de caducidad es constitucional, ajustada a derecho y de naturaleza inderogable. Y esto de acuerdo a los artículos 228 del Código General del Proceso, artículo 85, numeral tercero de la Constitución de la República. Punto 2. La acción de inconstitucionalidad que llevó a cabo la fiscal Mirta Yance contra la ley de caducidad y la sentencia afirmativa de la Suprema Corte de Justicia aceptando los argumentos de la acción no tienen objeto procesal. No tienen objeto procesal. Algo que en el derecho procesal es básico, que exista un objeto procesal, un objetivo procesal. Y para ello deben existir las legitimaciones procesales. Es decir, tampoco existió la legitimación procesal que jurídicamente valide una acción procesal de esta naturaleza, por ejemplo. Para iniciar una acción de inconstitucionalidad, tenemos que tener como sujetos de derecho la legitimación procesal activa, vale decir que seamos perjudicados en nuestros derechos personales y directos, en nuestros intereses directos y personales. Debemos estar perjudicados por una norma o una ley y así entonces iniciamos la acción de inconstitucionalidad interpretando que esa ley lesiona a nuestros derechos consagrados, a nuestros derechos subjetivos, a nuestros derechos inviolables, y por ende tenemos ese recurso, esa acción procesal de inconstitucionalidad contra esa norma ante la Suprema Corte de Justicia, que deberá emitir si está de acuerdo o no con los fundamentos jurídicos y los fundamentos de hecho de nuestra acción de inconstitucionalidad. Para que quede más claro, la fiscal Mirta Yance no tenía legitimación procesal activa debido a que no representaba a ningún sujeto procesal activo, como lo que acabo de decir, que esgrimiera dicha acción por verse lesionado en su derecho personal directo y legítimo contra algún sujeto pasivo de derecho procesal, porque en este caso es una acción en materia penal. ¿Por qué no hay tampoco un legitimado pasivo procesal? Porque el Estado renunció a esa pretensión procesal, por ende, no hay legitimación pasiva, no hay legitimados pasivos ante los cuales denunciar un delito cometido contra un sujeto de derecho, en este caso Mirta Yance, que ¿en nombre de quién? ¿Qué legitimación procesal activa tenía Mirta Yance? ¿Era ella directamente? ¿Ella en calidad de fiscal representando a quién? ¿Al Estado uruguayo? Imposible, porque el Estado uruguayo renunció a esa pretensión procesal. El Estado uruguayo en ese caso no tiene legitimidad procesal, no tiene legitimación procesal activa, porque renunció a esos juicios penales mediante una ley especial que es ante determinados casos que están descritos en los artículos primero, segundo y tercero de la ley de caducidad. Por lo tanto, la fiscal Mirta Yance carece de legitimación procesal activa y la Suprema Corte de Justicia carece de legitimidad procesal para emitir una sentencia de inconstitucionalidad ante una renuncia procesal del Estado de Derecho que la propia Suprema Corte de Justicia está representando en calidad de uno de los tres poderes y del poder, nada más y nada menos que del poder judicial, que debe integrar la ley, es decir, que debe interpretar el valor de la ley e integrarla. ¿Para qué? Para consubstanciarse con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho uruguayo, en calidad de persona jurídica, artículo 21 del Código Civil, renunció
a la pretensión procesal. Es decir, que debido a que la ley de caducidad comporta el ejercicio pleno de la renuncia a la pretensión procesal activa de parte de nuestro Estado, en calidad de persona jurídica, como así lo determina el artículo 21 de nuestro Código Civil, por ende, no había tampoco ningún sujeto de derecho con legitimación procesal pasiva. Por otra parte, la fiscal Yance carece de derecho procesal para iniciar una acción procesal de inconstitucionalidad, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia, debido a que es el Estado uruguayo, en calidad de persona jurídica de primerísima relevancia, quien optó por extinguir los juicios penales ante determinadas personas comprendidas en la misma ley. Y esto basándose en el artículo 228 del Código General del Proceso, que establece que la renuncia procesal a la legitimación procesal activa comporta la extinción del juicio, comporta la extinción del juicio, y por ende, esa extinción del juicio es irrevocable, dice el artículo 228, que establece el régimen general inspirado en el principio del derecho procesal, en un principio general del derecho procesal, inspirado en el derecho comparado también, cuando formula las formas excepcionales de extinción de los juicios. Y una de las formas excepcionales de extinguir los juicios, es decir, juicios que se extinguen no por sentencia judicial, sino por otros motivos, bueno, uno de esos motivos es la renuncia procesal a la legitimación procesal activa, en este caso del Estado de Derecho Uruguayo, como persona jurídica de acuerdo al artículo 21. La ley número 15.848 del 22 de diciembre de 1986 reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo del año 1985. El espíritu de dicha ley, vale decir, la ratio legis, como se dice en derecho, es decir, el propósito ético y jurídico, radica en el artículo 85, numeral tercero de nuestra Constitución. Artículo 85. A la Asamblea General compete primero formar y mandar publicar los códigos. Segundo, establecer los tribunales y arreglar la administración de justicia y de lo contencioso administrativo. Y acá está el punto, el tercer numeral, que dice: expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales. A la Asamblea General compete, artículo 85, numeral tercero, expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales, dado que el Estado uruguayo había emitido una ley de amnistía que tiene una naturaleza jurídica similar a la ley de caducidad, dado que la amnistía es una ley especial también, en la cual el Estado uruguayo de alguna manera renuncia a su pretensión procesal, pero mediante el argumento jurídico de una resolución procesal anticipada ante esos eventuales juicios que realizaría el Estado. Pero solo en casos especiales, ante determinadas personas, en este caso, ante los terroristas contra el Estado uruguayo, ante quienes cometieron delitos de tortura, privación de libertad indebida, sometimiento a violencia, violencia física, homicidios, atentados contra las instituciones del Estado uruguayo, bueno, el Estado uruguayo resolvió amnistiarlos, es decir, resolver anticipadamente los procesos penales a modo de un olvido, como que esos hechos no ocurrieron. Esa ley se promulgó, pero faltaba promulgar algo respecto a quienes defendieron al Estado de Derecho, quienes combatieron con esas fuerzas organizadas militarmente contra el Estado de Derecho uruguayo, contra la democracia. Y es obvio que de ambos bandos, en esa guerra civil, se dieron excesos, obviamente que se cometieron delitos, pero cuando se perdona de un lado, es decir, se da la amnistía, del otro lado
no queriendo las fuerzas militares y policiales de aquel entonces someterse a la ley de amnistía por considerar que habían defendido al Estado de Derecho uruguayo, convocadas por la Asamblea General en plena democracia, dado que las Fuerzas Armadas no dieron un golpe de Estado unilateralmente, no lo provocaron, no fueron a buscar el golpe de Estado, no estaba en la voluntad de las Fuerzas Armadas dar un golpe de Estado, sino que fueron convocadas por el sistema político uruguayo para que se hicieran cargo de una situación dramática para el país. Se resolvió entonces ir por el instituto procesal penal de la renuncia a la legitimación procesal de parte del Estado. Se fue a la renuncia de la pretensión punitiva, haciendo caducar para siempre esos juicios penales contra esas personas. Sin embargo, el Frente Amplio insistió, sobre todo el Partido Comunista, era el que más insistía, el que ya desde el comienzo no estuvo de acuerdo con esta ley de caducidad, es el más peligroso, es el más agresivo, porque es el que lleva la bandera de la vanguardia revolucionaria del marxismo en el Uruguay. Bueno, provocó un referéndum y a los 22 años o 26 años, si no recuerdo mal, provocó un plebiscito contra esta ley de caducidad. Te repito, ley que no es pasible de ser sometida a derogación alguna, por ninguna vía, ni por la vía indirecta ni por la vía directa. Fueron los comunistas por la vía directa pretendiendo inducir en el pueblo uruguayo el convencimiento para que emita la opinión plebiscitaria de derogar la ley, y eso le salió mal al Partido Comunista. El pueblo uruguayo ratifica la ley de caducidad en un referéndum y a los veintitantos años un plebiscito. Una ley que estuvo vigente por más de 26 años, siendo, te repito, de naturaleza inderogable. Por ende, el referéndum y el plebiscito que ocurrieron en la historia política del Uruguay adolecen también de una gravísima inconstitucionalidad, pero aún más porque esas inconstitucionalidades trascienden hacia la órbita jurídica de los atentados contra la Constitución de la República. Dado que el fundamento jurídico de esta ley, el fundamento principal de la ley de caducidad, es el carácter de inderogabilidad de esa ley, porque es a través del Poder Ejecutivo, acordando con el Poder Legislativo, que la promulga por mayorías absolutas y comunicándole al Poder Judicial que el Estado uruguayo renuncia a esos casos particulares, renuncia a su pretensión procesal, y así el Poder Judicial acepta esa renuncia, como lo dispone el artículo 228 del Código General del Proceso, es que el Estado uruguayo, en calidad de persona jurídica, artículo 21 del Código Civil, bueno, emitió legalmente, promulgó legalmente, por una ley especial, la renuncia a su pretensión procesal en esos casos. Por ende, resolvió la extinción de esos juicios con efecto permanente. Es irrevocable esa renuncia, dice el artículo 228. Y en términos legales, entonces, esa decisión del Estado, que es irrevocable, en términos legales, es inderogable. Todo eso está sucediendo hoy en Uruguay y por eso suceden estos desaguisados, estos disparates, estos trágicos episodios con presos políticos en Domingo Arena sometidos al vejamen de haberse violado sus garantías judiciales, sus derechos adquiridos bajo una renuncia procesal de parte del Estado uruguayo, y a través de una fiscalía de lesa humanidad, fiscalía letrada, especializada en delitos de lesa humanidad, para la pesquisa o investigación de hechos perpetrados entre los años 1973 a 1985, encapsulando además la órbita de especialidad de una fiscalía en ese periodo histórico en el cual la tipificación penal de lesa humanidad no existía, porque aún el Estatuto de Roma no había entrado en vigor, dado que entra en vigor en el año 2002 con sus nuevas tipificaciones penales, las cuales va a suscribir el Estado uruguayo en el 2004,
pero va a promulgar leyes interpretativas del Estatuto de Roma en el 2006. Leyes interpretativas quiere decir que el Estatuto de Roma, en tanto no contradice las disposiciones constitucionales y a nuestros principales códigos, como el Código General del Proceso, como el Código del Proceso Penal de aquel entonces y como el Código Penal, tiene el rango ius cogens de la Constitución. Por ende, exige el Estatuto de Roma, que es como una carta constitucional de un derecho penal internacional, que cada país soberanamente legisle y promulgue las leyes interpretativas de ese elenco de nuevas tipificaciones penales. Y de acuerdo a los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto de Roma, esas tipificaciones penales no podrán aplicarse al pasado por el principio de nullam penam, nullam legem. No hay pena si no hay ley que exista en ese tiempo, en ese momento. Todo esto configura los fortísimos argumentos jurídicos, jurídicos constitucionales, jurídico penales y jurídico penales internacionales que nos dicen a las claras que esta Fiscalía de Lesa Humanidad es absolutamente inconstitucional y por otra parte, la ley derogatoria de la ley de caducidad es absolutamente inconstitucional y se viola desde la Fiscalía de Lesa Humanidad el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente que establece el mismo principio que los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto de Roma, la ley penal en el tiempo. No son aplicables las leyes penales más graves hacia el pasado, tampoco las leyes penales inexistentes hacia el pasado. Principio de irretroactividad de la ley penal más grave, principio de irretroactividad de la ley penal inexistente en ese pasado, en ese periodo histórico.